esta tragedia en Surfside. Desafortunadamente ya no se buscan sobrevivientes y los muertos ascienden a 60. La alcaldesa del condado, Daniela Levin Cava, informó hoy jueves que 6 nuevos cuerpos fueron encontrados desde la noche anterior entre los escombros del edificio Champlain Tower South en Surfside, por lo que la cifra oficial de muertos ascendió a 60 cuando se cumplen 2 semanas exactamente de la tragedia ocurrida en esta ciudad de Miami, aquí en el sur de la Florida. También la alcaldesa dijo que luego de la medianoche del miércoles, es decir, el día de ayer, cerca de la 1:20 de la mañana, miembros del equipo de rescatistas en la zona hicieron otro minuto de silencio para dar paso a la fase de búsqueda y recuperación de cuerpos, tal como habían anunciado hace unas horas atrás. La alcaldesa había anunciado en esta emotiva conferencia, que de verdad lo fue, que pasarían de la fase de búsqueda y rescate de sobrevivientes a la fase de búsqueda y recuperación de cuerpos, algo que nos estremece a cada uno de nosotros. El dar esta noticia impacta el corazón de cada uno de nosotros, y también imaginarse la situación que viven cada una de esas familias que desafortunadamente han perdido a muchos seres queridos. En este punto, pues se han agotado todas las opciones disponibles en la misión de búsqueda y rescate. Eso fue lo que concluyó la alcaldesa Daniela Levin Cava en la conferencia de prensa. Todo hemos pedido por un milagro, por lo que la decisión de pasar de una misión de rescate a una de recuperación es algo extremadamente difícil, manifestó. La transición formal, les quiero contar que estaba programada para la medianoche, pero horas antes, los rescatistas, funcionarios, rabinos y otros miembros del equipo guardaron un minuto de silencio junto a los escombros. Más temprano en el día, también los cuerpos de rescate habían encontrado los restos de otras 10 personas en el edificio derrumbado, y por lo que pudieron contabilizarse 18 cuerpos encontrados en las últimas 24 horas. Es el mayor número que han encontrado en 24 horas. Cuando ocurre un derrumbamiento, y esto es algo importante, Giovanni, cuando ocurre un derrumbe de apilamiento, desafortunadamente es un piso o un muro encima de un piso, sobre otro piso y sobre otro piso. Eso fue lo que se comentó. Generalmente un individuo tiene un tiempo determinado en cuanto a la falta de comida, de agua, de aire, que es uno de los factores determinantes. Y este derrumbe, pues definitivamente no ofrece nada de eso, por lo que te comenté, un piso sobre otro piso y otro piso. Fueron 12 pisos que uno fue cayendo abajo del otro. Entonces, la alcaldesa también informó y apoyó que el anuncio de la fiscal general del condado de Miami-Dade, Catherine Fernández Rondo, de que el caso de Surfside sea sometido a un gran jurado para determinar si precisamente hay responsables que deban ser procesados. Las autoridades pues piden a todos los sobrevivientes o personas que viven en alguna de las torres de este condominio que den sus nombres para poder establecer una lista de identidades y la recolección del ADN para establecer si hay algún parentesco con quienes hayan sido rescatados sin vida. Esto es algo clave, ya que hay muchas personas que hasta este punto no han sido ni determinadas que estaban ahí, o simplemente no han sido reportadas. No se sabe si es porque no tienen ningún familiar que o vivían solos, o si no tienen absolutamente ninguna persona que esté extrañando esa ausencia. Y déjame decirte, Wendy, que es terrible, ¿no? Ujú. El saber cómo fallecieron estas personas. Déjame decirte que yo creo que aquí la mayoría de las culpabilidades caen sobre las asociaciones. Ujú. Y las asociaciones tienen una manera tan terrible de manejar. Ellos creen que ellos son los dueños de las propiedades, y en realidad no son los dueños de las propiedades. Y como decía un abogado hace 2 semanas atrás, creo que fue José Compagnoni, que decía que la parte de como las asociaciones no quieren soltar el liderazgo, o sea, el Correcto. presidente, el secretario y toda esa gente no quieren dejar esto, y los dueños no quieren ir a las reuniones, es por la razón
que hay este tipo de percances. Mira, yo hice el comentario y vuelvo a hacerlo hace aproximadamente 2 meses atrás. Yo tuve un pequeño problema con una asociación y esa asociación se cree que son los propietarios de tu apartamento, de tu vivienda. Claro, Y tú dentro de eso tienes valores y tienes principios por los cuales tú puedes hacer rentarle a la persona que tú desees. correcto. Y sin embargo, hay asociaciones que te ponen una cantidad de obstáculos para que la persona no tome esa vivienda Ujú. porque ponen pretextos que no son correctos. Recuerdo que también en uno de los apartamentos teníamos dos parqueos y la persona que estaba viviendo en uno de ellos solo tenía un carro, pero legalmente a ese apartamento le tocan dos parqueos y el presidente de la asociación Ajá. dijo que no podía parquear, que ese parqueo no le pertenecía al inquilino, sino que le pertenecía a la asociación y que no podía tomar ese parqueo. Lo que pasa es que aquí las personas, cualquier problema tiene que ser legal Claro. y tienes que tener el apoyo de un abogado. Y un abogado, como no es como un abogado de inmigración, que el abogado de inmigración te dice, bueno, la primera consulta es gratis. En estos abogados, cuando tú vas a poner una cosa de esta, de automáticamente tienes que empezarle a pagar. Claro. ¿Y qué es lo que sucede? Que la mayoría de las personas dejan esos temas así y las asociaciones hacen un abuso vulgar de lo que están manejando o tomando De el administración, control, la claro. administración de esto. Y hay muchos lugares, no solo en Miami Beach, estamos hablando de Hialeah, estamos hablando del Doral, estamos hablando de todas partes donde las asociaciones tienen ese control y no se les puede decir absolutamente nada. Y no hay un lugar donde se puedan ir a quejar porque primera, el lugar donde hay para quejarse, no hay el suficiente personal para que pueda determinar y escrutar a tantos problemas que existen en el condado y con estos apartamentos. Hay apartamentos aquí en Hialeah, hay unos apartamentos que se llama Cambridge, que están desde 1972, Wendy, que tú entras por ahí, tú tienes que ver los apartamentos que no están en las condiciones adecuadas para poder estar, para que los puedan estar habitados. Entonces, no sé de qué razón a través de Radio Luz Miami 1450 AM 101.9, que este es el momento de alzar la voz Claro. y decir presente a toda esa gente que vive en un apartamento donde hay liqueo, donde hay una abertura. Y decía un experto que si tú en una abertura en una rajadura, podía entrar tus dedos, esa abertura tenía problemas. Claro. Porque no es una cicatriz que viene ahí, no es una herida, sino que es un problema que se puede convertir en mayor. Entonces, este es el momento de que las personas pueden aprovechar, porque sí hay culpables, Wendy. Esto no, en Estados Unidos y en ninguna parte no se cae un edificio de la noche a la mañana No, solo no. porque se cae, sino porque no hay el control adecuado para que esto esté supervisado. De hecho, eso es uno de los grandes problemas, la supervisión. Fíjate que el detalle grandísimo que hay unos apartamentos en la playa, como te digo, este problema no solo debería de ser en la playa, No, no. esto debería ser en muchísimos lugares donde los edificios y los warehouses también son demasiadamente viejos y que deberían de tener una supervisión. Mira, yo hace aproximadamente, te voy a decir, en el 2005, Ajá. en el lugar donde nosotros tenemos donde empezamos, que empezamos con lo que es la compañía de Vipers en 1992, en el año 2005, ahí en la parte de afuera había un techo, un falso techo, en la parte de afuera, que medía como 8 pies hacia afuera, y de repente, fíjate, gracias a Dios y suerte a la administración que hay ahí, de que el personal que trabajaba conmigo estaba dentro. Esa parte de afuera colapsó, pero eso fueron segundos. Gracias a Dios que no estaba ninguna persona en la parte que normalmente el personal mío en aquel entonces se fumaba muchísimo y la mayoría de las personas salían a fumar a la parte de afuera. ¿Y qué sucede? Que eso colapsó. Hubiera matado a alguien. Hubieran matado a varias personas.
¿Qué es lo que sucede? Que el dueño mandó a inspeccionar, porque ese edificio ha de ser construido como en 1970 o cuidado más 68, y ese edificio lo mandaron a revisar porque ¿por qué colapsó eso? Y el dueño lo que hizo fue que quitó ese falso techo para protegernos a nosotros. Entonces, si hay una seguridad, si cuando esto que está pasando, hay una persona o un familiar o alguien que vive en un apartamento donde esté cuarteado, donde puedan meter dedos en la cuarteadura esa, donde hay liqueo de agua, tienen que denunciarlo, porque eso es lo que va a hacer de que esto mejore, de que seguiremos con este tipo de situación, porque los edificios en el sur de la Florida son demasiado viejos. Pero hay un pequeño detalle y grandísimo, Wendy, para la comunidad, que por ejemplo en Miami Beach cerraron unos apartamentos, cerraron un building completo y no le notificaron a nadie. De eso es lo que vamos a hablar justamente después del invitado. ¿Por qué? Porque ahí las personas están diciendo, bueno, ni siquiera un 24 hours notified de que yo tenía que irme, ¿qué ocurre? Pero vamos a hablar justamente con nuestro invitado, él es un representante de una compañía que se llama ProMedical Plan y que nos va a hablar justamente de la oportunidad de que si usted en este momento no tiene un seguro médico, porque Giovanni, tenemos que tener en cuenta que muchas personas no califican por su estatus de inmigración para tener el beneficio del Obamacare, el descuento de la cobertura, pero hay que cuidar su salud, tienen que hacerse exámenes, tienen que ir donde el doctor, tienen que hacerse sus chequeos anuales y hay un plan que se llama Pro Medical Plan que le da esa oportunidad con un precio razonable y también tienen un muy buen network de doctores, que es Donde pueden excelente también. visitar a ellos en el momento que lo necesiten. Y las personas a veces dicen, bueno, me sale mucho más caro después ir a la urgencia, pero hay que tener una medicina preventiva. Es Usted tiene que correcto. ir chequeándose, no cuando ya no aguante el dolor o lo que tenga, tiene que ir también sabiendo que estos métodos de esta medicina preventiva pueden ayudarlo a no solamente salvar su vida, sino también salvar muchísimo dinero y la tranquilidad, que es lo más importante. Y Pero lo, justamente vamos a hablar con este representante. pero lo más interesante, Wendy, es que acuérdate que en Estados Unidos la mayoría de las cosas son prevención. Y Prevención. porque si después de que ya pasa el problema es mucho mayor, entonces hay que prevenir antes que lamentar. Qué bueno que tengamos a la persona indicada de la compañía para que nosotros podamos dar una información adecuada a nuestra comunidad, a nuestro radio escucha. Así es, y bueno, justamente también les vamos a dar el teléfono de esta persona para que puedan comunicarse y adquirir los servicios, ya que mantener